Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Alba. Buenos días a todos. Pues hoy vamos con el desenlace del relato que empezamos la semana pasada, La vecina del sexto. Pero antes os haré un pequeño resumen, ¿no? Para quienes no lo escucharon o no recuerdan exactamente lo que ocurrió. Se trata de... El protagonista de este relato es un empresario, seguro de sí mismo, triunfador, que se vale de sus encantos para conseguir lo que quiere sin caer en la tontería de tener escrúpulos, ni porque no los tiene ni los ha tenido nunca. Está casado con la hija de un multimillonario, propietario de un importante grupo empresarial, del que él mismo ocupa un alto cargo directivo y en gran parte gracias a su matrimonio, y tiene un hijo adolescente. Un día sale antes de la oficina dándole a su secretaria una excusa absurda cuando en realidad solo quería llegar pronto a su casa para ayudar a su hijo a preparar un examen. Llega a casa, coge el ascensor y por error marca el sexto piso, que es el superior al suyo. Ve la puerta de un apartamento abierta, se acerca para avisar, no contesta a nadie, entra y se encuentra con una mujer muerta sobre la cama. Es un asesinato sin lugar a dudas porque tiene un gran golpe en la cabeza de la que ha salido un montón de sangre, seguramente asestado por un pesado quinqué también manchado de sangre que reposa macabro sobre la cama. La policía lo interroga, claro, y él dice no conocer ni haber visto nunca a esa vecina del sexto piso y que la ha encontrado por casualidad, por un error al marcar la planta del ascensor. Marcó el sexto, que es la planta de su oficina, en lugar del quinto, que es la de su casa. Pero entonces las cosas empiezan a complicarse para él. Encuentran huellas suyas en la casa en lugares inverosímiles, como el armario de la cocina, que él explica diciendo que tuvo que beber agua por la impresión y que por eso cogió un vaso que luego lo lavó y lo colocó en su sitio. Pero no solo eso, sale a la luz que la víctima tenía un amante cuya descripción coincidía con la suya y que estaba casado y al que quería dar un ultimátum con una foto de este amante desnudo sobre la cama, la misma cama en la que se había hallado a la víctima. Si no abandonaba a su mujer y se casaba con ella, haría pública la foto y entonces sería la esposa la que pediría el divorcio. La foto ya había sido borrada del teléfono de la víctima, sin lugar a dudas, la había borrado el asesino, pero la policía científica no tardaría en recuperarla y aquella imagen sería decisiva. La semana pasada acabamos el relato en comisaría, cuando al finalizar el interrogatorio el comisario le dice a nuestro exitoso hombre de negocios que no puede acusarlo porque todas las pruebas contra él son circunstanciales. Sin embargo, le advierte que debe permanecer localizable porque por ahora él es el principal sospechoso. Y aunque se veía a la legua que el comisario no lo creía, aquel día dejó que se fuera a su casa. ¿Seguro que no conocías al artista?, preguntó su esposa al llegar a casa. Sabes que puedes contarme lo que sea. Hasta ella empezaba a dudar. Te aseguro que no la he visto en mi vida, respondió él con aplomo, a pesar de empezar a sentirse mucho más inquieto de lo que quería aparentar. A la mañana siguiente ya no pudo ni ir a la oficina. Mientras se tomaba el café, 2 policías fueron a su casa y lo conminaron a acompañarlos inmediatamente a la comisaría. ¿Está seguro de que no conocía a la víctima?, le preguntó el comisario tras darle los buenos días. Créame, señor comisario, cuando le digo que no tenía ninguna relación con ella. Es más, no nos habíamos cruzado ni una sola vez y jamás la había visto, contestó con la voz un poco más insegura que lo normal y la sonrisa un poco congelada. Usted y yo sabemos que esto no es verdad, respondió el aludido. El propietario de la cafetería de enfrente de su casa los vio una noche, a eso de las 9:30, cargando usted una maleta y entrando juntos en el portal de su casa.
Seguramente usted pensó que nadie los veía, porque a esa hora ya no está el conserje y la cafetería cierra a las 9. Pero dio la casualidad de que el propietario había olvidado algo y volvió sobre sus pasos precisamente cuando ustedes entraban en el portal de casa. Le llamó la atención porque enseguida se dio cuenta de que su despampanante acompañante no era su esposa. Necesitó pensar bien su respuesta. Fue tan irrelevante que lo había olvidado, consiguió decir. Aquella noche regresaba a casa tras haber salido a dar un paseo, cosa que hago de vez en cuando, y vi a una joven que bajaba de un taxi cargada con una maleta y me ofrecí a ayudarla, y resultó que vivía en mi edificio y subimos juntos en el ascensor y nada más. Es que ni siquiera lo recordaba. Pero todas las pruebas lo acusaban a él. No solo sus huellas, también las mentiras, incoherentes y absurdas. Lo detuvieron. Llamó a uno de los mejores abogados criminalistas y al día siguiente se celebró una vista ante el juez, que decretó prisión preventiva hasta el juicio. En aquel momento, el tiempo se detuvo para él. Su esposa y su hijo fueron a verle a la cárcel todos los días de visita. Hasta su madre con el nuevo marido lo visitaron. Todos aseguraron que creían en su inocencia, que todo se aclararía cuando encontraran al verdadero culpable, pero mientras tanto él estaba en prisión. Por fin llegó el juicio. Se sentó en el banquillo de los acusados y, de nuevo, las explicaciones que dio de sus actos lo hicieron parecer aún más culpable. Ni su impecable vestimenta, con zapatos y calcetines a juego, lograron darle un aspecto convincente. Nadie comprendió por qué había dicho que su hijo se había torcido un pie. Lo de no crear un precedente en su propia compañía fue considerado por el jurado una burda excusa, ya que no tenía por qué dar explicaciones acerca de su horario. Tampoco consiguió convencer a nadie cuando aseguró que no le había contado a su esposa que conocía a la víctima porque lo había olvidado y además no tenía ninguna importancia. Cuando interrogaron a su secretaria, la cosa se complicó aún más. Ella contó que su jefe le había dado a entender que su matrimonio no iba tan bien como parecía. Y le había dicho que tras tantos años de casados la rutina pesaba demasiado y que era normal que uno ansiara empezar una relación nueva, llena de frescura y de pasión. Cuando llegó su turno, él intentó justificarse. A ver, mi secretaria acababa de romper con su novio. Estaba destrozada porque llevaban 5 años de compromiso y para consolarla se me ocurrió esta historia, que pensé que podría darle perspectivas emocionantes para una nueva relación. Además, no quería pasarle por la cara que tras tantos años de matrimonio yo todavía era feliz. No convenció a nadie. Casi no se convenció ni a él mismo. ¿Cómo era posible que no pudiera explicarse mejor? Jamás había tenido que dar cuenta de sus actos y ahora que tenía que hacerlo, constataba lo difícil que era justificarlos. Pero al fin ya no hubo nada que justificar, porque apareció la prueba definitiva. Habían podido recuperar la fotografía en la que se le veía a él, desnudo, sobre la cama de la víctima. Es evidente que este hombre es culpable, dijo el fiscal en su alegato final. Era el amante de la víctima y ante la amenaza de mostrarle la fotografía a su esposa, el acusado le atizó un golpe mortal en la cabeza con el quinqué y eliminó el archivo pensando que no conseguiríamos recuperarlo. Borró las huellas del móvil, del arma homicida y seguramente también intentó borrar las del resto de la casa, pero olvidó la del armario de la cocina. En la réplica, la defensa intentó exculparlo. A ver, el acusado admite que era amante de la víctima, pero asegura que desconocía la existencia de la fotografía y que aquel día había ido a su apartamento para decirle que no podía ir a visitarla más tarde porque había quedado con su hijo y se la encontró muerta. Ha mentido únicamente en lo relacionado con su aventura, pretendiendo evitar a toda costa que saliera a la luz, pero ha sido sincero en lo referente al asesinato. Él no la mató. Si lo hubiera amenazado con la fotografía, jamás se le hubiera ocurrido utilizar un arma mortal. No lo necesitaba. Sus armas son la seducción y la capacidad de convicción. Puede que haya caído en algunas contradicciones durante sus declaraciones, pero les pido que tengan en cuenta la peculiar forma de ser del acusado. No está en su naturaleza reflexionar sobre sus actos y mucho menos tener que justificarlos. Si unimos esto al estrés que le ha producido verse acusado de un asesinato que no ha cometido, comprenderán esta aparente inconsistencia que le hace parecer culpable. Al fin llegó el momento de la sentencia.
Se puso en pie, se ajustó el nudo de la corbata, durante todo el juicio vistió traje y corbata, y sonrió. Sonrisa que ni siquiera atinó a borrar cuando escuchó que le condenaban a cadena perpetua. Hacía 6 meses que estaba preso, cuando durante la visita semanal su esposa le pidió el divorcio. Querría creer en tu inocencia, pero las pruebas son abrumadoras y no quiero continuar casada con alguien que podría ser un asesino, le dijo, despidiéndose de él con un gesto que era habitual en ella, acariciarle la mejilla. En los ojos de ella había compasión, en los de él lágrimas que iban cayendo lentamente, tan lentamente como los años que tendría que pasar en aquel infierno. Cuando ella salió de la cárcel, supo que no volvería a verlo. Aquel había sido el punto final de su historia. Estaba decidida a tomar de nuevo las riendas de su vida. Había ocupado el puesto directivo del que pronto sería su ex esposo. Al fin y al cabo ella estaba incluso más cualificada que él porque se había licenciado en Derecho y cuando su hijo empezó a ser ya autónomo hizo un máster de dirección de empresa. Ahora quería aprovechar toda aquella formación. Estaba harta del golf, de ser la esposa de, la madre de, la hija de. Quería ser ella. Conocía bien al que había sido su marido tantos años. Se creía muy listo. Pero ella descubrió su relación con la vecina del sexto a los pocos días de su encuentro en la calle. En realidad, aquel día los vio desde la ventana y desde aquel momento estuvo atenta. Una esposa alerta nota cuando su marido tiene un amante. Y ella podría casi precisar el día en que ocurrió por primera vez. Al menos 3 veces a la semana, él subía directamente del garaje a la 6ª planta. Sabía que para él tener al amante en el mismo edificio le resultaba más que conveniente, le ahorraba tiempo y era aún más discreto que si hubiera tenido que desplazarse a otro sitio. Estaba tan seguro de sí mismo que ni por un momento pensó que ella podría descubrirlo. Qué poco la conocía. Tras su ratito de sexo con la vecina, llegaba a casa y decía estar cansado de un día duro, se duchaba y cenaban juntos. Ella dejó pasar casi un año, pero llegó un momento en que se cansó de la pantomima. Ya no amaba a su marido como antes y sus relaciones sexuales eran rutinarias y muy poco satisfactorias. Pero era su marido, la empresa de su padre, su familia y su estatus social. Cuando se cansara, sería ella quien se desharía de él. Y eso es lo que hizo. La tarde en que ocurrió el asesinato era un jueves y no tuvo duda alguna de lo que sucedería. Su esposo acabaría teniendo remordimientos y decidiría ayudar a su hijo con el examen, pero antes iría a avisar a su amante porque los jueves siempre iba a visitarla y ella se le adelantó. Llamó a la puerta y la muchacha abrió en negligé. Era sexy, indudable y objetivamente sexy. Palideció al verla, pero fue solo un instante. La invitó a pasar y tuvo el atrevimiento de decirle que precisamente tenía algo para ella. Cogió el móvil, que estaba sobre la cama, y le mostró una fotografía. Era su marido, desnudo y tumbado sobre aquella misma cama. La muchacha se sentó, cruzó las piernas y se enfrentó a ella. Desengáñate. Tu marido ya no te quiere y te va a pedir el divorcio. El piso es suyo, así que ya lo hemos hablado. Se casará conmigo y me mudaré a tu casa. Eres agua pasada. Ella, agua pasada, agarró un quinqué de hierro fundido que estaba sobre la cómoda y le atestó un golpe en la sien con todas sus fuerzas. La chica cayó desplomada sobre la cama. Contempló cómo la sangre iba saliendo por la herida, empapando la colcha, y dejó el quinqué manchado de sangre a su lado. ¿Quién tiene un quinqué antiguo en un apartamento tan cutre como este? No pudo evitar pensar. No es exactamente lo que tenía planeado, pero enseguida se dio cuenta de que podía sacar un buen provecho de lo sucedido. Nadie la había visto subir. Llevaba guantes, siempre salía de casa con guantes porque era un poco germofóbica. Y su esposo iba a llegar de un momento a otro. A pesar de sus mentiras e incongruencias, o quizá precisamente a causa de ellas, había aprendido a predecir todos sus pasos. Se apresuró, borró la fotografía convencida de que conseguirían recuperarla y borró las huellas del teléfono, que es lo que hubiera hecho el asesino si no llevara guantes, y se fue, dejando la puerta entornada. Sabía que encontraría las huellas de su esposo en la casa. Lo del armario de cocina fue un golpe de suerte. Que su marida inventaría excusas absurdas que lo implicarían sin lugar a dudas y que jamás confesaría que eran amantes por miedo a perder todo lo que había conseguido. Acababa de cumplir los 45. Todavía era atractiva, rica y sobre todo libre.
Pensó que su hijo sufriría un poco el estigma de tener un padre asesino, pero que con el tiempo lo superaría. Pero no fue así. Aquel muchacho de 15 años jamás concibió que su padre pudiera ser un criminal. Vivió una juventud solitaria, estudió ingeniería agrícola y se fue de la ciudad. Su padre le había legado una buena herencia y con ella se compró una finca en uno de los pueblos vecinos al mío. Lo conocí un día de primavera en el Banco Azul, cuando me acerqué a saludar al grupo de vecinos que disfrutaban del fresco de las 7 de la tarde. Él estaba de pie, delante del banco, hablando con los hortelanos. Me lo presentaron como un gran experto en el cultivo del tomate, al que se dedicaba desde hacía años. El hombre se ofreció amablemente a contarme algunos trucos para luchar contra los pulgones que arruinan mi modesto cultivo y me invitó a visitar su finca. Fui a los pocos días y enseguida congeniamos. A pesar de nuestras diferencias, tiene 45 años, es un hombre solitario que no se ha casado ni tiene intención de hacerlo y que prefiere la compañía de su border collie a cualquier otra. Y así fue como empezamos a saber un poco más el uno del otro. Le hablé de mi afición de escribir la vida, no solo la mía, sino también la de otras personas que soportan su carga aparentando que llevan una existencia tranquila en estas montañas, en estos pueblos en los que parece que nunca pasa nada. «Puedo contarte la historia de mis padres», me dijo un día, «por si quieres incluirla en tu libro». Y empezó así. Mi madre murió hace apenas un año. Fue a causa de un cáncer que cuando lo descubrieron ya era terminal. Tenía 65 años y me rogó que la dejara morir aquí, en mi casa, conmigo a su lado. Yo apenas había tenido relación con ella desde que soy adulto, y mucho menos con mi padre, que murió en la cárcel hace más de 15 años. Pero acepté, y me alegro de haberlo hecho porque su propósito fue confesarse, dejar que supiera, por fin, la verdadera historia de aquel asesinato. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia.